Bueno, primero que nada, Vasco, agradecerte por prestarte a esta entrevista con Encancha. A ver, sos un tipo que en Chile es muy querido, independientemente bueno, ya tu tiempo ya va quedando a medida que pasan los años, un poco más lejano, pero contame un poco cómo te sigue recordando la gente, imagino obviamente más vinculada obviamente a la católica. ¿Qué Mm. contacto tenés hoy con la gente? ¿Qué te recuerdan de tu paso Bueno, como a ver, futbolista? yo había ido, era una liga que me gustaba conocer. Había terminado el contrato con Tigre, 2 años de jugador, y bueno, Juan Pizzi estaba en Santiago de Morning. Ujú. Y me acuerdo que lo fui a visitar, fuimos toda la familia a visitarlo. Creo que sí, creo no, estoy seguro. Era el momento que Central pierde el ascenso con Alboy, o desciende con Alboy, La promoción, sí, sí, la recién. promoción. Y bueno, estando ahí con Juan, no sé cómo salió la conversación, digo, Juan, mira, me gusta, esta liga me gusta, quisiera conocerla, eh, quiero venir al equipo, de Santiago Morning. Digo, entonces Juan me dice, mira, sí, yo quiero que vengas, pero me da 2 o 3 ítems de lo que me podía encontrar, lavar la ropa y eso. A mí no tenía, no perdía los anillos. Y digo, no, me gusta, me gusta. Y habíamos acordado de que si seguía en Santiago Morning iba a ir. En ese periodo, Juan agarra Católica y bueno, y me llama y la verdad que fueron 6 meses muy, muy buenos, porque pudimos conseguir el campeonato a detrimento de que el que pierde es el Colo-Colo de Diego Caña, que también es mi amigo, que somos amigos entre los tres. Cenábamos los tres, venía a mi departamento porque tenía una chica que me hacía muy, muy, muy buena comida los miércoles y estos estaban solos y venían y me comían todo. Eh, y bueno, me encontré con un grupo de jugadores que cada tanto escribo, no soy de escribir mucho, pero bueno, Milosevic, Rodrigo Valenzuela, bueno, había un montón, algunos chicos argentinos, bueno, en ese momento también vino cedido Luca Prato, estaba el Luchán, y la verdad que me gustó, pero también fueron 6 meses y ya el tercero, Tomás, me extrañaba. Y bueno, lo hablé con Juan y le dije que bueno, eran los últimos 6 meses y ya volvía para Argentina. Y en ese interín salió la opción de poder volver a Argentina como entrenador de Tigre. ¿Qué recuerdos tenés de ese equipo que bien decías vos, termina saliendo campeón? Mira, era un grupo con gente experimentada, con buena gente. Creo que fue junto con Boca y, bueno, y en Villarra no he estado en muchos equipos, pero en muchos clubes. Me encontré con un grupo de capitanes que éramos 6 7 que supo llevar ese plantel o ese grupo en los momentos complicados. Aparte que estaba Juan a la cabeza, había un buen staff, pero en los momentos difíciles, porque nosotros faltando 6 7 jornadas habíamos quedado a 11 puntos de Colo-Colo. Y en esos momentos, cuando tenés un buen grupo, lo podés llevar adelante. Después tenés que tener suerte. Es verdad que Colo-Colo después perdió mucho y nosotros ganamos todo, pero me encontré con un grupo muy profesional y un buen grupo, un muy buen grupo. Vos decís que si por ahí no había esas cabezas, quizás hubiera sido más difícil, al haber tanta diferencia, inconscientemente, porque nadie juega a perder claramente en ningún aspecto, pero decís, bueno, ya tiré la toalla. Sí, 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 porque, a ver, te voy a ser sincero, eh, en esa época o se hablaba mucho
del jugador chileno, que le gustaba salir de noche, que le gustaba tomar y eso, y si bien en el plantel teníamos unos capitanes, Milo, Rodrigo, que si había que levantar la voz y había que traer alguno, lo traíamos y había que retarlo, se retaba. Lo mismo pasaba con algún chico extranjero. Y bueno, obviamente que todos conocían mi relación con Juan y ahí era el nexo entre Juan en algunas situaciones que la verdad que la supimos llevar bien. Católica no había salido campeón desde 2005 y después de tu paso, hasta tu paso tarda 6 años en repetir. ¿Crees que por ahí eso generó que la gente te tome quizás mucho cariño? A ver, siempre se me nombra, he tenido contacto en algún momento con Tati, con Bujubasic, pero bueno, no hemos llegado a un acuerdo o yo estaba con trabajo por estos lados. No fue futbolísticamente, no fue mi mejor performance. Yo ya estaba viejo. Sí que rendía, sí que me gustaba entrenar, me gustaba concentrar y sobre todo me gustaba ese grupo. Pero la gente creo que, o el que estaba cercano a nosotros, se dio cuenta del grupo que habíamos armado y tal vez me identifican a mí como que fui el cabeza, pero nada que ver. Repito, había 6, 7 capitanes que pensábamos casi exactamente lo mismo en cómo había que llevar esa situación y tuvimos la suerte de salir campeón. Y después de un tiempo también Católica participar en Copa Libertadores, que recuerdo perfectamente que estando en Tigre fui a verlos a cancha de Vélez, que creo que le ganan a Vélez 4-3, y fui a ver ese partido. Dijiste, que había 6 o 7 capitanes, entre comillas, sin revelar intimidades del grupo, porque no está bueno, y conociéndote a vos, creo que sos el último que lo haría, pero yo siempre apunto que estas entrevistas sean un poquito más relajadas, unas charlas. ¿Qué podés contar de decir, che, estos tipos o este grupo era fenomenal por esto a nivel... no sé, una anécdota para describirlo, que no rompa ninguna intimidad, ¿no? Mira, nosotros cuando estaba terminando el campeonato y después de tanto sufrimiento, tanto trabajo de ponernos arriba en la tabla, había un jugador que se había separado, o la mujer lo había echado, y bueno, joven en Chile, con plata, con fama, lo controlábamos. Y era un día le tocaba a cada capitán hablar, ver cómo estaba, investigar o charlar con los compañeros a ver cómo se movía por la noche, porque lo necesitábamos y bueno, había que tener cuidado. Y me acuerdo que lo charlábamos en el vestuario. Bueno, yo tenía la particularidad que me llevaba y me traía a Milosevic. Era mi chofer. Y bueno, con Milo, la verdad que un fenómeno, un jugador, aparte de lo profesional y la característica de un jugador, y grandísimo jugador, como persona. Y bueno, Rodrigo Venezuela lo mismo. Y ese era el grupo. Anécdota debe haber mil. Pero bueno, siempre rescaté eso. Y siempre lo hablé con Juan, en su momento con Tati también en alguna reunión, que lo fundamental, lo primero de ese campeonato fue el grupo que se había armado.
Dijiste hace un ratito que Tati en alguna ocasión te ofreció el cargo, pero bueno, que estabas dirigiendo o no se dio. ¿En algún momento estuviste cerca o siempre los llamados fueron en momentos por ahí no oportunos? No, mira, el, Dale. el- la primera opción que tuve, no me lo ofreció, sino tuve una charla, fue después de mi salida de Tigre. Eh, es más, fui con Diego, mi asistente, tuvimos una charla con Tati ahí en Buenos Aires, y después el club decidió por Julio, por Falcioni. Ya después he tenido, viste cómo es, aparecen gente cercana, que mira, católica, mismo Juan Pizzi en algún momento me comentó que había alguna opción, que me quería, lo que pasa es que ya estaba con trabajo y bueno, ya es más difícil. O sea, es más difícil la salida de estos Claro. clubes por acá. ¿Y crees que, obviamente hoy, bueno, primero voy a hacerte una pregunta. Hoy, ¿cuál es tu plan de carrera como técnico? Independientemente que a veces es difícil, porque a veces te Sí. suenan el teléfono de un lugar que vos no tenés en tu plan de carrera, te presentan un proyecto seductor, hace la valija y te vas. Pero hoy, ¿cuál es tu plan de carrera? Sí, a ver, siempre lo he dicho, en este periodo que llevo de descanso, aunque mi señora me dice que ella no descansa, eh, he tenido algunas opciones o algunos acercamientos de Sudamérica, sea Chile, sea México, sea Brasil, mismo Argentina. Es una situación que tengo que analizarla también, aunque en el 2016 aposté por tener un año más tranquilo del que había tenido en Boca en estos lados de Arabia y ya llevamos 8 o 9 años. Pero por una cuestión de cercanía, de estar cerca de mi familia, decido, cuando puedo decidir, que el trabajo esté un poquito más cerca de mi familia. Yo lo que no quiero, ya tengo hijos grandes, pero me queda el último de 12, no quiero que estos cambios lo perjudiquen en cuanto a los estudios, en cuanto a las relaciones de amistad que tiene aquí en España. Pero estoy abierto a escuchar cual- todas las ofertas que aparezcan, después las analizo, agradezco, acepto o no acepto. En este último tiempo ha habido algunos agentes de la Liga de Irán, pero que bueno, no me vienen con nada oficial y Claro. para yo analizar algo concreto. Eh, Entiendo que si va a ser más adelante, por todo lo que describís y graficás claramente, pero ¿crees que indefectiblemente tus caminos y lo de la Católica en algún momento se van a cruzar para que seas el entrenador? Es que no lo sé, César, la verdad, soy sincero. Ayer, bueno, hice una nota y me comentaron lo mismo, "Bueno, vas a volver a Boca, vas a dirigir al Villarreal". Yo no sé, a mí lo que me gusta es entrenar, sea un club, sea una selección. Obviamente que son diferentes situaciones, en el club estás día a día, ves los jugadores, en una selección ya es más difícil y ya tenés que cambiar el chip y ver otras situaciones y tener otra cabeza, pero ambas cosas me gustan, pero no sé qué me puede llegar a pasar en un futuro. Lo que sí estoy convencido es en tratar de seguir aprendiendo, de seguir capacitando tanto a mí como al staff y bueno, y si llega el momento poder estar a la altura de lo que me pida un club, como puede ser Católica, como puede ser cualquier otro club. Vasco, vos sos relativamente joven, pero llevas Sí. mucho tiempo dirigiendo. ¿Cómo haces para
mantenerte vigente vos y tu staff, por decirlo de alguna manera, porque el fútbol evoluciona constantemente, las tecnologías, los todo. programas, los datos y un montón de otras cosas. Contame un poco de eso que me interesa. Bueno, mira, justamente hace 2 días pasó Juan, uno de mis asistentes por acá, está viendo entrenamiento del Elche, ahora iba para Barcelona. Lamentablemente acá el Villarreal esta semana juegan 3 partidos y la verdad que los entrenes son más para cuidar a los jugadores y llegar de la mejor manera, si no me hubiese gustado que pueda ver los entrenamientos. Estamos en constante charlas, bueno, Diego ahí en Argentina va a ver partidos, sobre todo, bueno, tengo un asistente egipcio que está ahora en Oman haciendo el curso pro, pero también estamos viendo jugadores de las ligas en las cuales nosotros creemos que podemos tener alguna oferta. Y después analizar, conversar, mejorar, ver las cosas que tal vez en el último tiempo podíamos haber hecho mejor, así como charlar con el profe, ver entrenamientos. Hoy en día, en cuanto a lo que es Wi-Fi, Internet, encontrás todo tipo de trabajo, como diría Guardiola, muchas veces hay que copiar, pero llevándolo a lo que a vos te conviene y tal vez modificando algunas cosas, pero hay un montón. Y también es verdad que estoy siendo un chofer de mi hijo, llevándolo al entrenamiento, al colegio, me salió portero, bueno, relacionándome con los padres, tratando de calmar a algunos padres en los días de partido, pero es un buen grupo también, me gusta eso. Ahora veo y siento lo que sufría mi padre cuando me llevaba. Viejo, claro, Sí. claro. Vos sos una palabra, no sé si autorizada, pero digo, dejaste un muy buen recuerdo en Boca y hoy el fútbol chileno tiene puesto sus ojos, creo que en todo el fútbol argentino pues se ha dado un fenómeno que van muchos chilenos y que están jugando realmente muy bien. Pero te quiero preguntar, ya te voy a preguntar por Williams, pero primero te quiero preguntar por Carlos Palacios. No sé cuánto ves de Boca por la diferencia horaria, pero Sí, conociéndote no sí. podés no seguir la actualidad de Boca. No, no ¿Qué, sé. qué estás viendo de Carlos hoy como futbolista y cómo ves su adaptación, no? A ver, veo resúmenes, obviamente que esta fecha la voy a ver en directo. Eh, a ver, lo que veo, he hablado en su momento, he felicitado a Fernando cuando asumió, todavía, y he prometido que si ando por ahí iré a ver entrenamientos, y así como a Gustavo también, Barros Queloto también le dije si andaba por Argentina me iba a acercar a molestarlos un poco, a ver el entrenamiento de Vélez. Yo lo que veo es un chico atrevido, es un chico que futbolísticamente tiene características que a Boca le vendrían muy bien y le viene bien. En este último tiempo ha encontrado el gol, pero tiene que llevar un tiempo de adaptación. Eh, Obviamente que viene de un club grande de Chile, pero Boca es totalmente otro mundo, tiene que ser y parecer profesional, eso lo va a ir entendiendo con el transcurso de los meses, pero a Boca le puede dar muchísimo. Creo que Boca tiene un buen plantel, que está conociendo a su entrenador, que está conociendo las ideas, y bueno, yo lo veo a Palacio si es inteligente, va a poder aprovechar de la experiencia de jugadores con mayor trayectoria como Cavani y también se va a adaptar rápido a lo que es el mundo Boca. Dijiste ser y parecer profesional. Sí. Independientemente que le puede pasar a cualquiera, entendés que Boca hoy no, en verdad, fue toda la vida. Lo que pasa es que hoy se maximiza más porque hay redes sociales y 200 cosas. En tu época siempre Boca fue una caja de resonancia gigantesca, sí, no tan potenciada por las redes sociales. Pero ¿crees que
no le puede pasar a un jugador de Boca de llegar tarde a un entrenamiento, o sea... No. Tiene que tener cuidado con esto. Esto es, si bien trae muchos beneficios, también perjudica al que no es profesional, porque cualquiera te puede sacar una foto, cualquiera te puede sacar un video. En nuestra época es verdad que no existía tanto esto, por eso me río muchas veces de los comentarios cuando algún jugador en la actualidad comete un error y es jugadores lo matan, y hay muchos que conozco y que llevaban una vida no tan tranquila o parecida, pero bueno, tenían la suerte de que este aparatito no existía. Ahora cualquiera te puede filmar, cualquiera te puede sacar una foto en algún momento, y es más, capaz que te sacan una foto y te la mandan en otro momento y después tenés que salir a aclarar. Por eso digo que hay que ser y parecer profesional. Obviamente que en tu casa podés hacer lo que quieras, pero cuando salís estás representando a un club como Boca. ¿Y cómo lo ves a Alarcón? Que por ahí, bueno, es otra posición, Sí. ya venía por ahí adaptado al fútbol argentino, pero bueno, te quiero preguntar por él también para no Sí, pero dejarlo fuera. tiene mucha competencia, hay mucha competencia. Tendrás que esperar su momento, tratar de aprovecharlo. Boca es eso, cuando hay competencia tenés que aprovechar las oportunidades que te da el entrenador, ser profesional, trabajar y condiciones tienen estos chicos. Nadie te regala nada para llegar a Boca. Entonces tendrá que tener tranquilidad y aprovechar los momentos, tanto él como Palacio, como cualquiera integrante de ese plantel. Hay mucha competencia y bueno, lamentablemente no se pudo lograr el objetivo de entrar a la Copa Libertadores, y entonces eso genera que haya menos partidos, pero hay un entrenador que los estudia, que los ve durante la semana y que toma decisiones. Hoy el técnico chileno por excelencia, ya hace décadas, es Manuel Pellegrini. Vos, fuiste parte de ese gran equipo del Villarreal que llegó a las semifinales. ¿Veías en ese momento a un tipo que, si bien ya estaba con cierto Sí. rodaje, que podía llegar tan alto? Porque, por ejemplo, esta temporada en el Betis no arrancó tan bien, pero ahora el equipo es un violín. Sí, ahora está en semifinal de la Conference. Bueno, ayer he visto un análisis del equipo, el otro día lo he visto contra el Villarreal. A ver, Manuel siempre ha sido un técnico serio, enfocado en lo que quiere, tratando de hacer grupo. Yo creo que, a ver, internamente, y he leído algunas declaraciones, no sé si son de él o no, que le gustaría o le ha gustado ser entrenador de la selección de Chile. Pasa que ahora Chile está en un momento de recambio que tal vez no tenga ese recambio de la generación dorada que ha tenido, pero Manuel conoce perfectamente, es una persona actualizada, que si bien lleva muchísimo tiempo acá en Europa, yo por lo que he escuchado creo que quiere terminar su carrera en la selección de Chile. No sé si lo podrá hacer. Hoy en día el Betis está peleando con el Villarreal en Liga para esa plaza de Champions, está en semifinales de la Conference, es un equipo con mucha variante y que la verdad que juega bien. Ha tenido un momento medio
medio chato en la liga, pero se ha recuperado rápido y ahora está el último partido con el Girona en media hora, hizo 3 goles y liquidó el partido. Bien decías vos que Guardiola dice que hoy se copia mucho. ¿Sacaste algunas cosas de Manuel, de cuando fue tu entrenador, que aplicás hoy y hasta dónde podés, si querés contar, ¿no? Si es que la Sí, sacaste. ahí tengo algunos ejercicios, sobre todo nosotros teníamos los días anteriores 2 días antes del partido, un triangular muy reducido, a 21 puntos, que la verdad que era a matar o morir, y que se hacía entretenido. Y bueno, eso lo utilizo, hay ejercicios tácticos. Lo que pasa es que vamos cambiando dependiendo también del sistema que utilice, de lo que necesite para poder hacer daño al rival y tener cuidado de las virtudes de los rivales. Pero sí. También en cuanto a algunas cuestiones de grupo, lo mismo, igual que Carlos, en su momento. Me hubiese gustado ir anotando, así no tenía que estar pensando, pero también en esos momentos uno no pensaba en ser entrenador, sino en jugar y en tratar de responderle al entrenador. Recién hablabas del recambio de la selección Mm. chilena. En Chile está siendo muy criticado el flaco Gareca. No pretendo meterte en polémica porque no No, es mi no. estilo y aparte sos un gran gambeteador de polémicas y siempre lo fuiste, Mm. pero te quiero preguntar cómo ves de afuera la situación, si crees que se lo critica demasiado o el hecho de que la generación dorada haya puesto la vara tan alta insume que, más allá que hoy hay un recambio y que hasta cierto modo es lógico, es inevitable que se lo compare y que se le exija a cualquiera sea el técnico que saque casi los mismos resultados que cuando había otro tipo de jugadores. A ver, el hincha de Chile, sea de Colo-Colo, Católica, de la U de Chile, con sus características, uno más fanático que otro, quiere lo mejor. Es verdad que eh, pasan muchas elecciones, que el recambio viene lejos. Entonces, es difícil. Pasa en Chile, pasa en Perú, ha pasado o pasa en Paraguay, Venezuela, Bolivia el mismo. Hay que tener paciencia. Sé que esta palabra es muy difícil en el fútbol actual, muy difícil, pero tenés que analizarlo y obviamente que los entrenadores cuando aceptan saben de estas situaciones. Pero Chile ya lleva 2 o 3 entrenadores y bueno, ve los nombres. Arturo Vidal está aún jugando porque bueno, está rindiendo en la liga local, pero también porque no se ha encontrado un jugador de su característica, de su temple, de lo competitivo que es. Es un jugador que ha pasado por muchísimos clubes importantísimos y eso no se consigue de un día hacia al otro. Hay que tener paciencia. Pero bueno, repito, es una palabra que en el fútbol actual es muy difícil. Es fácil decirlo y después obviamente que los rendimientos y los resultados no son lo que el hincha de la selección chilena esperaba. Vasco, nada, gracias por la predisposición de siempre y bueno, te estaré siguiendo como siempre digo, los pasos. Ah, te quiero hacer la última, que esta no la anoté, pero se Sí, me vino a la cabeza. Sabés que la Católica está jugando fuera de su estadio, está terminando su estadio. está terminado el Eh, estadio. Vos jugaste nada más que 6 meses ahí, pero bueno, eh,
es una pregunta que suelo hacerle, no soy muy original, a todos los que entrevisto que han pasado por la Católica. ¿Se da mucha ventaja siendo no local o es algo que por ahí se maximiza y no es tan grave? Vos que Hoy en día creo que no es tan grave. También depende del grupo de jugadores que tenga, depende de la mentalidad que tenga, depende de las situaciones del club, de los momentos del club. Sí, yo estuve 6 meses, pero he jugado varios amistosos y Copa Libertadores en ese estadio. La verdad que es un estadio, o era un estadio bonito, un estadio que capaz que en el centro de Santiago hacía calor y ahí te moría de frío y viceversa. Y nosotros en la época que me tocó a mí como jugador de Católica nos sentíamos cómodos y creo que la mayoría de los puntos logrados de local fueron importantes para poder conseguir ese título. Pero repito, depende mucho del grupo que tenga, de la personalidad y el carácter de los líderes del plantel y del entrenador. Perfecto. Ahora sí, Vasco, abrazo grande y bueno, Bueno, que César, termine.